Disculpen la hora. No hay dónde estacionar acá afuera de la universidad. ¿Quién es la delegada, perdón? ¿No hay delegada? ¿Y la que me está llamando? ¿Tú eres? ¿Pueden apagar la luz, por favor? A ver. A ver, en lo que apaga la luz me empiezo a presentar, a ver, chicos. Quien les habla es el doctor Manuel Ruelas, médico ginecólogo obstetra, médico asistente del Departamento del Servicio de Reproducción Humana del Hospital Honorio Delgado Espinosa. En esta oportunidad vamos a hablar un tema interesante, importante. Vamos a hacerlo lo más escueto posible y lo más entendible posible, de tal forma que puedan entender esta parte de este capítulo de la obstetricia, ¿no? Que es lo que son distocias de presentación, ¿ok? ¿Podrían apagar la luz? ¿Dónde se puede apagar la luz? ¿O alguien puede indicar dónde se puede apagar la luz? El interior es apagar la luz. Bueno, ¿se puede? A ver. Listo. Entonces, ¿qué vamos a contener en este capítulo de la obstetricia? Lo que es distocias de presentación. Vamos a ver lo que es la definición de una distocia. A modo de introducción vamos a dar algunos parámetros generales. Vamos a clasificar las distocias de presentación. Vamos a evaluar cuáles son los principales factores de riesgo. Vamos a averiguar también cuáles son las variedades de distocias de posición, de presentación de vértice, variedades de situaciones tanto transversas como oblicuas, las deflexiones de cabeza, presentación podálica, distocia de hombros y algunas maneras de tensión, tanto para presentación podálica como distocias de presentación. ¿Ok? Entonces, como ya ustedes han visto ya algunas distocias, ¿no? En lo que es capítulos anteriores, sabemos que la distocia es una alteración en el mecanismo de trabajo de parto. Puede ser de causa fetal, causa pelviana o causa de alguna alteración en la contractibilidad del útero. ¿Ok? Entonces, distocia viene del griego deustoque, que significa mal parto, ¿no? Un parto anormal o un parto difícil. Y las distocias van a ocurrir cuando el feto, por diversas circunstancias, alguna alteración tanto en el mecanismo del parto, interfiere en la evolución del parto, el pronóstico del parto y puede prolongar el mismo, pues, ¿no? Habiendo muchas causas que pueden recurrir a posterior a un parto instrumentado o un parto por cesárea. ¿Ok? Ahora, para explicar esta parte de las distocias, tanto de cualquier ítem del trabajo de parto, yo siempre les hago la analogía con la siguiente secuencia, ¿no? Imagínense un automóvil en una autopista, ¿ok? Donde el automóvil tiene su motor, ¿cierto? Y el motor son la contractibilidad uterina, ¿ok? El conductor es el feto, ¿listo? Y la autopista es el canal por donde va a transcurrir este auto, ¿ok? Entonces, todo tipo de distocias están inmiscuidas tanto en la alteración del motor, o sea, la alteración de la función uterina, en la alteración del conductor, que es la alteración del producto del feto, o alguna anomalía en la autopista, que es lo que es la alteración en el tracto pélvico o el tracto reproductivo inferior, ¿cierto? Entonces, viendo estas tres alteraciones que vamos a poder encontrar en cualquiera de estos tres ítems, alteraciones del parto, ¿ok? Entonces, como principales factores de riesgo en
en este tipo de distocias podemos encontrar las gestaciones múltiples, ¿no? Los embarazos múltiples pueden alterarnos de distinta manera las diferentes posiciones, presentaciones, situaciones de los fetos, ¿ok? ¿Qué nos pueden alterar el trabajo de parto? Pues si podemos ir a una cesárea, ¿ok? La macrosomía fetal es un factor muy importante también que nos va a alterar el trabajo de parto. Un trabajo de parto normal que nos lleva a un parto vaginal, ¿no? La distocia de hombros, que es algo frecuente en la macrosomía fetal, es un factor que puede alterar el trabajo de parto y podemos convertir un parto vaginal a un parto por cesárea. Las malformaciones fetales también pueden ser causa principal e importante que nos puede alterar el trabajo de parto. ¿Listo? Una hidrocefalia, tumores cervicales, tumores de columna del bebé, siameses, ¿no? Podrían generarnos una alteración en cualquier tipo de estas distocias del trabajo de parto o del fetito. Entonces, antes de empezar a hablar de distocias, yo siempre empiezo con estos ítems que muchas veces los han visto, los han revisado, pero muchas veces los tienen, digamos, muy poco interiorizados, ¿no? Todo lo que es la estática fetal, ¿ok? La estática fetal está representada por aquella situación, presentación y posición y actitud fetal del bebé, ¿ok? Entendiéndose como la situación, por ejemplo, la situación es la relación del eje longitudinal de la madre con el eje longitudinal del feto. Esa es la definición de situación. ¿Listo? No estoy hablando de cefálica, podálica, solo eso. La situación es el eje longitudinal de la madre con respecto al eje fetal. La presentación no es solo cefálica, podálica. ¿Ok? La presentación es aquella cara fetal que descansa sobre la pelvis materna o que se expresa hacia a la pelvis materna. ¿Listo? Y podemos tener variedades, ¿no? Cefálica, podálica, situación de presentación de hombros, etcétera, etcétera. ¿Ok? La posición, entendémosla como el dorso fetal con respecto al flanco materno. Puede ser derecha, izquierda, también puede ser superior o inferior. ¿Ok? Y la actitud es la relación que existe entre las partes fetales, entre sí. Puede ser actitud de flexión o de extensión. Entonces, una vez que entendamos bien qué es la estática fetal, nosotros podemos reconocer algunos parámetros en la evaluación obstétrica para determinar este tipo de presentaciones en la cavidad uterina. Asimismo, también tenemos que conocer los diámetros de la cabeza, ¿no? Que es algo un poco enrolloso para ustedes, ¿no? Que memorizarnos las partes, los diámetros de la cabecita. ¿Qué diámetros se van a expresar hasta la pelvis materna para ver si es que pueden dar parto vaginal o no? ¿Listo? Muchas veces han visto en la práctica, si ustedes han tenido la oportunidad de ver partos vaginales, que el bebito ya, la paciente dilató hasta una dilatación de 10 centímetros y por una u otra razón no desciende la cabecita. No desciende la cabeza o se quedan mucho tiempo en un periodo expulsivo probablemente, y esto puede conllevar algún grado de asfixia fetal, algún grado de alteración fetal que puede tener un bebé ovitado probablemente, o un bebé con algún grado de deficiencia neuronal o retraso mental más posterior. Y entonces, ¿qué viene acá la importancia de saber en qué posición encontramos un bebé cuando evaluamos, en qué situación va a estar? ¿Listo? ¿Bajo qué parámetros vamos a guiar para ver los diámetros de la cabecita del bebé, que es un poco infrecuente que tenga alguna distocia de la presentación cefálica? Pero cuando la encuentren, pueden tener muchos problemas. Y como siempre les explico a mis alumnos, ¿no? Cuando ustedes entren, digamos, a un lugar de primer nivel de atención y tengan estos problemas, pues no van a llamar al médico, porque ustedes van a ser los médicos, ¿no? No van a tener apoyo absolutamente de nadie. Entonces, reconocer este tipo de patologías, reconocer este tipo de alteraciones es importante para ustedes. Reconocer estas definiciones para el manejo que tienen con sus pacientes es importante para ustedes. ¿Listo? Entonces, esta parte, digamos, es los diámetros de la cabeza es una parte que ustedes tienen que sí o sí memorizar, porque dependiendo de estos diámetros vamos a ver si estas presentaciones o las variedades de presentaciones van a poder salir por la pared, por el canal vaginal o no. ¿Listo? Entonces, así tenemos los diámetros de vértice más importantes, como es el occipito frontal, que mide 12 centímetros, ¿no? De la parte occipital a la parte frontal. Este diámetro que se expresa en la pelvis
mide 12 centímetros. El suboccipito bregmático, que es el más frecuente, ¿no? Que es el que más se presenta obviamente en la presentación cefálica, ¿no? Que mide 9.5 centímetros, que fácilmente sale por una pelvis materna, siempre y cuando esta pelvis materna también tenga diámetros correctos, ¿no? Que también han visto ya distocias de la pelvis, ¿no? El diámetro subsincipito mentoniano, ¿no? Del sincipucio hacia el mentón, que mide 13.5 centímetros. El diámetro suboccipito frontal, que tiene una medición de 10.5 centímetros. El sincipito subnasal, que mide 13 centímetros, y el segmento bregmático, que mide 9.5 centímetros. Entonces, sabiendo estos diámetros, vamos a ver qué presentaciones o qué variedad de presentación puede tener el bebé al momento del trabajo del parto expulsivo y qué presentaciones pueden salir o no. ¿Listo? Entonces, vamos a ver que la presentación cefálica y podálica, bueno, la presentación fetal puede ser cefálica o podálica en la mayoría de las veces. Ambos segmentos fetales, al acomodarse el estrecho superior de la pelvis, durante el trabajo de parto pueden culminar un parto por vía vaginal, más no una presentación transversa u oblicua. ¿Ok? Gracias a Dios, la mayor cantidad de presentaciones en el momento del parto son de vértice, alrededor de un 95%. Presentación podálica alrededor de un 3.5%, o sea, no es muy frecuente. Y algunas variantes de la distocia de presentación en 1.5%, que lo vamos a ver a continuación. ¿Ok? Entonces, vamos a ver que las distocias de posición de la cabeza fetal pueden ser múltiples. Algunas posiciones anormales se van a presentar durante el trabajo de parto, ¿listo? Pero cuando estas presentaciones se queden, digamos, estancadas, pueden quedarse quizás en un occipito transverso persistente, occipito posterior persistente, o occipito sacral persistente, ya se quedan en esas posiciones continuamente, ya se convierten en distocias. Como ustedes saben, hay movimientos cardinales al momento del trabajo de parto, ¿cierto? El encaje, el descenso, la rotación interna, la extensión, la rotación externa, ¿no? Y el expulsivo y el posterior, pues el alumbramiento, ¿cierto? Entonces, en alguno de estos movimientos de rotación y descenso, la cabeza se puede quedar estancada en alguno de estos movimientos de descenso. Y en uno de estos pues, puede estar en occipito transverso persistente o occipito posterior persistente. Y si se quedan en posiciones quizás por algunos diámetros alterados, tanto de la pelvis materna como de la cabeza, se arruinó el trabajo de parto normal. ¿Listo? Y ahí vamos a tener alteraciones en cuanto al expulsivo prolongado, periodo, digamos, de fase activa prolongada, dilataciones estacionarias, ¿no? Por algo no es que se queden, digamos, estancados por alguna sin razón, ¿no? O pueden ser situaciones de asincletismo anterior-posterior. Entonces, si un movimiento se queda estancado o con dilatación estacionaria, tiene alguna razón de ser. Y muchas de esas causas que no las diagnosticamos porque simplemente no tenemos buena práctica en hacer tactos vaginales, no podemos evaluar las variedades de presentación y es que se nos pasan los diagnósticos, ¿no? Y pasa muy frecuentemente, muy frecuentemente. Entonces, sabemos que la presentación occipito-ilíaca izquierda anterior es la más frecuente, ¿cierto? Pero todo esto tiene una nomenclatura a la cual debemos seguir, ¿no? Por ejemplo, el nombre que se le asigna a la variedad de posición se establece mencionar primero el punto de reparo de la presentación. Si es cefálica, el punto de reparo es el occipucio, seguido del término ilíaco. Por ejemplo, occipito ilíaco, que es la pelvis, continuando con la ubicación de la ilíaca, si es derecho o izquierda, al punto de reparo, que es el lado izquierdo, es el lado derecho. Occipito ilíaco izquierdo. Y posteriormente, si es que esta pelvis está, el punto de reparo está a nivel anterior o posterior. Trazamos una línea media por acá, y la parte anterior que está a nivel del pubis, y la parte posterior. Seguido del si es anterior o posterior, como les digo, ¿no? Entonces la presentación más frecuente es el occipito ilíaca izquierda anterior. Ahí, digamos, recordando todas las demás variedades que pueden encontrar un occipito ilíaca posterior, occipito ilíaca izquierda posterior, occipito sacra, el occipital está en la parte del sacro, occipito ilíaco izquierda, occipito ilíaco derecho anterior, occipito ilíaco derecha transversa, etc, etc, pero esta es la nomenclatura que tenemos para denominar las
variedades de presentaciones. Entonces también vamos a tener situaciones anormales, ¿no? Como dijimos, la situación es el eje longitudinal de la madre con respecto al eje longitudinal del feto. ¿Y qué variedades de presentaciones podemos tener? La situación transversa o la situación oblicua. Y variedades de presentaciones anormales en cuanto a las flexiones o deflexiones que puede tener el feto. Presentación de cara, frente, bregma, presentación podálica, presentación compuesta también. Entonces, en cuanto a las alteraciones de la situación, que puede ser transversa o oblicua, el principal método o vía de elección para terminar el trabajo del parto es por vía alta, por cesárea. Y los principales factores de riesgo que van a implicar en este tipo de alteraciones y situaciones pueden ser la prematuridad, básicamente. El principal factor de riesgo para alteración de la situación. La multiparidad, placentas previas, tumores previos, miomas, quistes, etcétera, etcétera, que pueden alterar la situación de los bebés. Normalmente, antes de ingresar al canal de parto, la cabeza fetal se va a hallar en una actitud neutra o indiferente. Esta es la actitud que va a tener el bebito. ¿Listo? Ni en gran extensión, ni en gran flexión, ni en gran extensión. ¿Listo? Y a medida que desciende por el canal vaginal, empieza a flexionarse, empieza a pegar el mentón al pecho. Y se constituye una presentación cefálica de vértice. ¿Listo? Las presentaciones deflexionadas o lo que es en obstetricia extendidas ocurren cuando la falta de este movimiento de flexión cuando hay falta de este movimiento de flexión, de modo que la cabeza fetal ingresa al canal de parto en una actitud de mayor o menor extensión o de flexión, como les comento, lo cual el mentón, en vez de apegarse al pecho, se aleja del pecho y empieza a ver distorsiones de la presentación, sobre todo la presentación cefálica, ¿no? Según el grado de flexión vamos a tener tres variedades, ¿ok? Presentación de bregma, de frente o de cara, ¿ok? O lo mismo que es conocido como una deflexión mínima, parcial o máxima, o también conocida como deflexión de primer grado, de segundo grado y de tercer grado. ¿Listo? ¿Listo? Entonces el bebé en primera instancia puede estar en una actitud de no tan extensión ni tan deflexionada. Si es que empieza el bebé a extender la cabeza, empieza a mirar hacia como para la parte superior, ¿no? La parte del techo. La primera variedad de presentación bregma. Después, si extiende más la cabeza, frente, y si extiende mucho más la cabecita, presentación de cara. Las presentaciones cefálicas deflexionadas guardan ciertas características en común, ¿no? En la mayoría de los casos, el dorso fetal se halla hacia atrás, es decir, por lo general son dorso posteriores. Por esta razón, durante el desprendimiento de la cabeza, el feto sale mirando hacia el techo. Cuando ustedes hacen un tacto vaginal, pueden tocar partes de la carita, ¿no? De la nariz, de la boca. Entonces, eso no es normal. Eso les debería llamar la atención y puede haber una alteración en la variedad de presentación, que ustedes tienen que tener mucho cuidado, porque hay variedades de presentación de cara que sí pueden salir por vía vaginal y hay otras no. Entonces eso lo vamos a ver más adelante. ¿Qué complicaciones pueden tener las variedades de flexión, ¿no? Las extensiones? Puede haber algunas complicaciones tanto en la madre como en el feto. En la madre, que puede haber trabajos de parto prolongado, dilataciones incompletas, inminencia de rupturas uterinas cuando tienen un parto vaginal seguido de una cesárea anterior, rupturas uterinas, agotamientos maternos, RPM, distensias de cordón o reducción de fístulas. ¿Y qué efectos puede tener sobre el feto? Puede tener algunos fenómenos plásticos en la alteración de la cabecita, por ejemplo, deformaciones, caput, cefalomatomas. Puede haber traumas obstétricos, falta de descenso del polo de presentación, mala actitud de presentación, hemorragias intracraneales, sufrimiento fetal agudo, un síndrome de expresión de líquido amniótico. Entonces, es muy complicado tener un feto o que haya nacido con un apgar bajo producto de este tipo de presentaciones, ¿no? Entonces, es de mucho cuidado, ¿ok? Entonces, acá vamos a ver diferentes tipos de variedades de flexiones, como ya lo hemos visto anteriormente. La posición normal es, para el parto vaginal, que nos presenta en la cabecita es el diámetro suboccipito bregmático, que mide 9.5 centímetros. Esto es lo normal, ¿no? Por lo general, el 95% de los pacientes en presentación cefálica nacen de esta manera. ¿Listo? Cuando empiezan a deflexionarse, ya empiezan a tener las diferentes variedades de presentación. ¿Listo? Puede ser la presentación o la distocia de Bregman, ¿no? O deflexión leve o deflexión de primer grado, como les dije, ¿no? En la cual se presenta el diámetro
suboccipito, occipito frontal que mide 12 centímetros, ¿no? Pero a pesar de esta variedad de presentación, sí puede dar un bebito un parto vaginal. ¿Ok? Si es que es de frente o una deflexión de segundo grado o una deflexión moderada, ojo con los sinónimos, no se van a equivocar con los sinónimos. Podemos, en este diámetro, ¿qué diámetro nos ofrece el bebé? Nos ofrece un diámetro occipito-mentoniano que mide 13.5 centímetros, que es un diámetro que no va a nacer por parto vaginal. ¿Listo? Entonces este debe nacer por vía cesárea, vía alta. ¿Ok? Y si ya tiene una deflexión severa de tercer grado o presentación de cara, donde el punto de reparo va a ser el mentón, cuando hagamos un tacto vamos a tocar el mentón, vamos a tener el diámetro submentobregmático, ¿no? Que mide 9.5 centímetros. Acá vamos a tener dos variedades, el mento anterior o el mento posterior, el mentón apuntando hacia el pubis o el mentón apuntando hacia el sacro. Si es mento anterior, si el mentón está apuntando hacia el pubis, puede dar un parto vaginal en esta variedad de presentación. Pero si el mentón está apuntando hacia la parte posterior, hacia el sacro, el parto se va a obstruir y va a tener una cesárea sí o sí. ¿Listo? También vamos a encontrar alguna variedad de presentación, sobre todo la podálica, también es la segunda más frecuente, ¿no? Presentación podálica o también conocida de nalgas o presentación pelviana, cuyo diámetro que nos va a presentar hacia la pelvis materna es el diámetro vitrocanterio que mide 9.5 centímetros. ¿Ok? Gracias a Dios no es muy frecuente tampoco, y puede haber variedades de presentación podálica, ¿no? Variedad completa o de pies más nalgas, o variedad incompleta, que puede ser nalgas francas, doble pie, doble rodilla, mixtos, etcétera, etcétera. Igual como la nomenclatura del occipito ilíaca izquierda anterior, también el punto de referencia, en vez de occipito, ya es el punto de referencia es el sacro, ¿no? Ya cambia occipito ilíaca derecha anterior, posterior y todas sus variedades de presentación de nivel podálico. El manejo es básicamente para tener un bebito con una señora con una gestación podálica, el término es cesárea sí o sí, a no ser que este bebé en expulsivo, para poder tener un parto vaginal. Si el bebé no viene expulsivo y está sin dilatación o está con grado de dilatación, tenemos tiempo para hacer una cesárea, lo ideal es hacer una cesárea, porque ya se ha visto que la mayor cantidad de casos o de complicaciones en un parto podálico puede ser la retención de la cabeza, el prolapso de cordón, que por lo general tienden a tener óbitos fetales. ¿Listo? Han habido casos en el hospital donde incluso tienen que decapitar la cabeza del bebito para poder sacar la cabeza. Y eso es terrible, ¿no? Gracias a Dios eso ya no ocurre mucho, ¿no? O ya no es muy infrecuente que ocurra. Pero cuando ocurre, pues es un trauma para toda su vida. Entonces, los protocolos modernos, como les digo, señalan que todo parto podálico debe ser por cesárea electiva o de emergencia. ¿Listo? A no ser que vengan en expulsivo. ¿Quiénes pueden tener, digamos, bebés con presentación podálica? Las primigestas, prematuros, bebés mayores de 3,5 kilos, cabezas deflexionadas, alteraciones fetal, trabajo de parto disfuncional, prolapso de cordón umbilical, que es la complicación más frecuente que puede tener un trabajo de parto en posición podálica. Si es que le viste en podálica y se rompe las membranas y sale el cordón por ahí, prolapso de cordón significa probablemente un óbito fetal. Asimismo, como les dije, solo se tiene parto vaginal cuando ya está en expulsivo. Y vamos a ver algunas maniobras que vamos a tener para atender partos podálicos, ¿no? No es muy fácil. Imagínense que estén en su posta, en su centro de salud, y las gestantes que están ahí son muy reacias a ir a centros de salud. Tienen que ir a sus puestos o a sus casitas a buscarlas, y muchas veces ya las van a encontrar en expulsivo. Y van a encontrar quizás bebitos que nacen podálicos, nacen paraditos, nacen de nalgas. ¿Y qué van a hacer en este momento? Como les digo, no van a poder llamar al médico porque ustedes van a ser los médicos. Entonces, tienen que conocer lo que tienen que ustedes que hacer en este momento. Por ejemplo, vamos acá a ver unos videos en los cuales les he traído para que ustedes puedan ver cómo es la atención de los partos podálicos y algunas técnicas que se van a ustedes acordar para que tengan en cuenta este tipo de atenciones. ¿Tiene audio esto? No tiene audio. Vamos a ver las maniobras de atención de parto podálico.
¿Listo? En primer lugar vamos a ver la maniobra de Brach. ¿Cuál es la maniobra de Brach? La maniobra de Brach consiste en que una vez, haya salido las patitas y las caderas del bebé, van a flexionar hacia la parte anterior del pubis. ¿Listo? Y sale la cabecita junto, apretando las nalguitas, ¿no? Las piernitas y las nalgas. Esa es la maniobra de Brach. ¿Listo? La maniobra de Rojas. ¿En qué consiste la maniobra de Rojas? Una vez igual que salen los pies y las caderas, sale fácilmente. ¿Listo? Una vez que salen los pies y la cadera, el ginecólogo o el personal que esté calificado para atención a este parto gira lateralmente el hombrito hacia la parte anterior, hacia la parte del pubis. Vamos a ver cómo gira para sacar un hombro y vuelve a girar para sacar el otro hombro. Gira para sacar el otro hombro. ¿Listo? Y lo pone en posición igual como maniobra de Brach y lo hace dorso anterior otra vez. Y lo vuelve a sacar el maniobra de Brach. ¿Listo? ¿Qué pasa cuando se quedan los hombritos? Digamos, sale la cadera, sale el dorso, pero no salen los hombritos. Entonces la maniobra de Rojas, como fuera un socacorcho el bebé, va a girar a la parte anterior, saca un hombro y después saca el otro hombrito, el hombro posterior. ¿Listo? Y termina otra vez en maniobra de Brach. ¿Y cuál es la maniobra de Morisot? El operador coloca la mano derecha a nivel de la boquita del bebé, miren, a este nivel, a nivel del mentón. Saca los hombritos, saca los dos dedos en el mentoncito y lo gira para la parte anterior también. Jala un poco para abajo y luego para arriba. Y termina sacándolo en Brach también. ¿Listo? 3 maniobras para la atención de partos podálicos. ¿Ok? Solo acuérdense cuando vienen expulsivos. ¿Listo? Perfecto. Y hay otra manera de Morisot modificado que en vez de agarrar el mentón, agarran los pómulos del bebé, ¿no? Pero lo más conveniente es agarrar a nivel del mentoncito. ¿Listo? Entonces, así también como hay maniobras de tensión podálica, acuérdense, Brach, Morisot y Rojas. Son distintas a las maniobras de atención de parto de hombros o distocia de hombros, que son las que vamos a ver a continuación. ¿Listo? Entonces, la distocia de hombros también es una alteración, una distocia de la variedad de presentación, o sobre todo con los bebitos que tienen hombros muy gruesitos, sobre todo pacientes que son macrosómicos muy grandecitos. ¿Ok? Es la incapacidad que los hombros fetales para salir, luego de que la cabeza, por la impactación del hombro anterior, se queda los hombros detrás del pubis. ¿Listo? Después de la expulsión de la cabeza, la salida de los hombros se produce normalmente en los siguientes 40 segundos. De no ser así, podemos sospechar de una distocia de hombros. ¿Ok? Hay una desproporción entre el diámetro biacromial con el diámetro anteroposterior del estrecho medio de la pelvis materna. Y cuando este es mayor de 7 minutos, se presenta acidosis, asfixia perinatal, con complicaciones serias a lo largo del plazo, que vamos a ver a continuación. ¿Listo? Muchos bebés o muchos pacientes que están diagnosticados con retrasos mentales de nacimiento, muchos de estos casos son por alteraciones en el expulsivo del trabajo de parto, que nacen con Apgar bajo, que nacen con sufrimiento fetal, ¿no? Quedan con un daño crónico, y eso implica pues un problema social tanto para la familia como para la sociedad también. ¿Listo? Entonces, ¿qué factores de riesgo tenemos para presentaciones de hombros? Antecedentes de distocia de hombros. Una paciente, una gestante que haya tenido un antecedente de su anterior bebé que saca los hombritos, esta gestación también puede tener mucho riesgo de tener otra vez distocia de hombros. Macrosomía fetal. Las mamás diabetes en el embarazo, las mamás diabéticas en el embarazo. Pacientes gorditas con IMC más de 30. Multiparidad. En el intraparto, ¿qué factores de riesgo vamos a encontrar cuando tienes un primer periodo de trabajo de parto prolongado, una fase latente prolongada, una fase activa prolongada, dilataciones estacionarias, ¿no? Que puede significarme que quizás el bebito, por X razones o porque sus hombros son muy anchos, se quedan atracados, se quedan estancados.
Asimismo, vamos a encontrar cómo hacemos el diagnóstico de esta distosia de hombros. Puede haber una falla de la restitución de la cabeza fetal. Podemos encontrar el signo de la tortuga, donde la cabeza se retrae sobre el perineo materno, y te lo vamos a ver en el video. Y no se consigue el definimiento de los hombros pese a la tracción de la cabeza. Uno está traccionando y no salen los hombritos. No sale, solo sale la cabeza, pero el cuerpo ahorita se vuelve a meter, se vuelve a meter, se vuelve a meter. Lo que conocemos como la maniobra o el signo de la tortuga. Como van en este video, ¿no? El bebito entra en sus movimientos cardinales, encajamiento, descenso. Está descendiendo el bebé. Y en algún momento del descenso, sale la cabecita un poco, o desciende un poco más la cabeza, su rotación interna, y el hombro se queda estancado allí, ¿no? Y uno trata de traccionarlo y no sale, y se queda, y se vuelve a retraer desde el bebé de su posterior, ¿no? Es lo que conocemos más adelante como el signo de la tortuga, que trata de salir la cabeza y se vuelve a meter, sale la cabeza y se vuelve a meter otra vez el bebé. ¿Cuál es el manejo que se realiza para la atención de distosia de hombros? Solicitar ayuda. Si estás en un centro de segundo o tercer nivel, puedes encontrar apoyo del ginecólogo experimentado, equipos de reanimación pediátrica, anestesiólogos para atender este parto. Realizar episiotomías, las maniobras que vamos a ver a continuación para la atención de distosia de hombros, ¿no? Acá vamos a ver cómo es el signo de la tortuga. Una vez que sale la cabecita, miren, traten de traccionar y se vuelve a meter, ¿no? Sacan y se queda estancado el bebito, ¿ok? Ese es el signo de la tortuga. Vemos eso, ¿qué hacemos? Pedimos ayuda o activamos un protocolo de ayuda a todo el equipo o una persona que tenga mayor experiencia para este tipo de atenciones, ¿no? Ahorita que tal, intentan sacar el bebito y no sale, ¿ok? Podemos posteriormente realizar una episiotomía, ¿no? Para abrir un poco el canal del parto. Y si a pesar de que no sale, podemos aplicar la maniobra de Mac-Rober. ¿Cuál es la maniobra de Mac-Rober? Miren que los términos se pueden confundir con atención de partos podálicos, ¿no? Previa episiotomía, que hago para ampliar el canal de parto, hago la maniobra de Mac-Rober. ¿Cuál es? A pesar de la episiotomía no sale la cabeza. Entonces, ¿qué hace el operador? Flexiona las piernas hacia la parte del anterior del pecho de la madre y mejora la amplitud del canal, de la parte del canal pélvico superior y medio, ¿no? Y eso nos ayuda a que mejore esta expulsión de este bebé. Podemos hacer la maniobra de presión suprapúbica o maniobra de Rubin-Massanti. ¿En qué consiste? Que los no corre el video. ¿En qué consiste esta maniobra? De que el otro operador, un ayudante, trata de traccionar a través del pubis o suprapúbico, tratan de empujar para cortar el diámetro biacromial y que el bebé también pueda salir. ¿Listo? Esa es la maniobra de Rubin-Massanti o maniobra de presión suprapúbica. Después podemos encontrar la maniobra de rotación interna o de Rubin 2 o maniobra de Woods o de sacacorchos, ¿no? ¿En qué consiste? Aprietan la parte anterior del pubis y tratan de disminuir el diámetro biacromial. Yo creo que los videos no han cargado bien. Igual la delegada le va a pasar los videos a su WhatsApp, ya, toda la presentación, para que puedan ver ustedes las maniobras ahí con claridad. Entonces tratan de disminuir el diámetro biacromial y como si fuera una maniobra de Rojas, ¿no? Tratan de comprimir el diámetro biacromial, tratan de sacar un hombro, después voltearlo y sacar el otro hombro, como un corchito, como sacar un corcho, ¿no? Tratan de girar los hombritos del bebito para que salga un hombro, después el otro hombro. Esa es la maniobra de rotación interna o maniobra de Rubin Woods. Y por último tenemos la maniobra de Jacquemire.
lo que trata de hacer en esta maniobra es, el operador con sus dos manos trata de acortar el diámetro biacromial haciendo un brazo hacia la parte anterior como si fuera una bufanda sobre el bebé. De esta manera disminuye el diámetro también biacromial para que pueda sacar al bebé. ¿Listo? Y también tenemos la maniobra de Gaskin. La maniobra de Gaskin o la maniobra de las cuatro patas, ¿no? Pone a la paciente con las rodillas hacia el suelo y en esta posición el bebé se tiende a acomodar un poco mejor hacia la parte a disminuir el diámetro biacromial. ¿Listo? Para que ese hombro que esté enclavado pueda descender para que de otra vez intente sacar el bebito por parte vaginal. ¿Listo? Obviamente las maniobras que son, digamos, el Christelle está contraindicado en todo lado. ¿Listo? Ya no se realiza maniobras de Christelle. Hay unas maniobras también, las maniobras de rescate, que es tratar de fracturar la clavícula del bebito. Todas estas maniobras lo que buscan es disminuir el diámetro biacromial, como se dan cuenta. ¿Listo? Ya son últimos recursos que se pueden optar para sacar este bebito, porque mientras más tiempo lo tengamos el bebito digamos, aplastado en el canal vaginal, más riesgo para que pueda haber complicaciones maternos y sobre todo fetales. ¿Ok? Entonces, tenemos en estas maniobras tenemos, digamos, ciertos niveles de atención de estas maniobras, ¿no? Primero hacemos la de McRober, que es doblar las piernitas. Presión suprapúbica, que es empujar el hombro por la parte del pubis, ¿no? La maniobra de Woods o de sacacorchos, la maniobra del brazo posterior, la tracción de la axila posterior, maniobra de Gaskin o de cuatro apoyos, y las últimas maniobras de último recurso, que son la fractura clavicular, la maniobra de Sabanelli, que implica un operador tiene que meter la cabeza del bebito hacia la cavidad uterina otra vez y hacer una cesárea de emergencia. Rescate abdominal es una maniobra un poco sangrienta en la cual, por una alteración tanto materno o fetal, también se mete la cabeza del bebito y se hace la cesárea, pero inmediatamente, sin anestesia, para rescatar al bebé. Y la sinfisiotomía, que es una maniobra ya muy extrema, que es romper la sínfisis del pubis de la mamá para que ese bebé pueda salir, ¿no? Ya son maniobras un poco ya sangrientas, ¿no? Por eso es que nosotros tenemos que tener mucho cuidado en hacer una evaluación correcta de los bebés. Si vemos una altura uterina más de 35 centímetros, vemos un bebé o una señora que es gordita, con diabética, un bebé que es probablemente macrosómico, tenemos que tomar sentido porque podemos enfrentar ese tipo de partos y pueden haber muchas complicaciones. ¿Ok? Entonces los videos se los voy a pasar, bueno, junto con su compañera que está encargada para que se los pase a ustedes y tengan ustedes los videos ahí en sus celulares también. Podemos tener en esta distancia de hombres complicaciones tanto neonatales como complicaciones maternas. Podemos tener lesiones del plexo braquial, fracturas claviculares, fracturas humerales, lesión permanente del plexo braquial, encefalopatías hipoxisquémicas, exitus. Y complicaciones maternas podemos tener hemorragias, desgarros de periné, atonía uterina, laceraciones, lesiones vesicales, uterinas, etcétera, etcétera. Y distintos tipos de desgarros. ¿Ok? Entonces, puntos importantes, chicos: distocias de presentación, variedades de distocias de presentación, bregma, frente, cara y los otros nombres que también pueden coexistir. ¿Listo? Maniobras de presentación, alteración de presentación podálica, de atención de parto de tensión podálica y maniobras de tensión de distocia de hombros. ¿Listo? Son puntos importantes que ustedes tienen que al menos acordarse o al menos llevarse a casa para que tengan en cuenta este tipo de atenciones. ¿Listo? Muchas gracias. ¿Tienen alguna pregunta que hacer hasta ahora? Si hubiera alguna duda, igual me la hacen llegar o por medio de su delegada para que les pueda ayudar. ¿Ok? Muchas gracias. ¿La delegada quién es? A ver. No sé quién es la delegada. ¿Se fue? Entonces, por favor, que les compartan los diapositivas, ¿ya? Todas las preguntas también que les van a colocar este tema es solo de la exposición. ¿Listo? Gracias. Todas están grabadas.